Vamos a entonar un canto en esa mañana para la gloria del Señor. ¿Dónde está Jaciel? Si ya tiene el Salmo 150, póngase de pie. Es un salmo muy hermoso que creo que nos ha bendecido grandemente. Y lo vamos a leer en esta tarde todos para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Ya lo tienen ahí? Vamos a leerlo. Todos juntos dice: alabad a Dios en su santuario, alabad en la magnificencia de su firmamento, alabad por sus proezas, alabad conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabad al son de bocinas, alabad con salterio y arpa, alabad con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, amén, amén. Alabadle con címbalos resonantes, alabad con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Todo lo que respira. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, porque si usted respira es porque el Señor le permite vivir. Así que mire, yo le voy a decir algo en esta tarde. Si usted viene enfermo, alabe al Señor, glorifique el nombre del Señor, porque el Señor es grande y maravilloso. Y todo lo que respire vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen esta tarde? ¿Lo podrá cantar en esta tarde? ¿Lo puede cantar? Amén. Aleluya. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el canto de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, con júbilo resonante, en todo lenguaje, todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabad al Señor. Alabadle a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el canto de la danza, cantan con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, con júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. 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 Amén. Si le va a dar un fuerte aplauso, déselo con todas sus ganas al Rey de Reyes. Amén. Cierre sus ojos un momento en esta tarde. Padre, en esta hora te queremos pedir que nos hables. Habla nuestras vidas, Señor. Hoy sabemos, Señor, que todo lo que respira tiene que alabar tu santo nombre. Gracias, bendito Dios. Bendito eres para siempre. Amén. Bueno, abra ahora su Biblia, por favor. Génesis capítulo 22.
Versículo 1 y 2 vamos a leer en esta mañana para la gloria del Señor. Y lo que vamos a aprender en esta tarde tiene una palabra muy poderosa acerca de nuestra vida cuando nosotros queremos tomar decisiones todos los días. ¿Ya lo tienen ahí? Todos juntos vamos a leerlo, el versículo 1 y el versículo 2. Dice: aconteció después de estas cosas, todos juntos, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a leer otra vez el versículo 2. Dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Siéntese por favor en esta mañana. Este mensaje que vamos a ver en esta mañana es un mensaje acerca de las cosas que decidimos hacer todos los días. Y yo quiero que usted ponga atención y que se aprenda el título de este mensaje, porque va a ser de mucha bendición. Se llama Haciendo todo bajo la dirección de Dios. Haciendo todo bajo la dirección de Dios. Ahora, con eso yo quiero decirle en esta mañana que a veces hay detallitos que como que de repente no queremos consultar a Dios. De repente, por ejemplo, cambiamos una llanta, por así decirlo, y tenemos que consultar a Dios, ¿verdad? Decirle: Dios, ayúdame en este momento, ¿verdad? Y le voy a decir el por qué. Yo recuerdo en una ocasión que cuando yo estábamos, se me ponchó una llanta, la extra no tenía aire también. Y dice uno: ya me metí en un problema muy serio, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros en ese momento decimos: bueno, Dios, ayúdame. Y recuerdo que estábamos orando cuando de repente el Señor me dijo: pues échale aire a tu llanta. Y traigo en mi carro un motorcito para echar aire. Lo subí con y dije: pero si ya la llanta ya se desponchó, por lógica no le va a entrar absolutamente nada de aire. Le echamos aire, gracias a Dios volvió a inflar, y créalo o no lo crea, pero de repente cuando llegamos hacia la vulcanizadora, en ese momento la llanta se volvió a bajar totalmente. Entonces, ¿qué nos sirvió? Nos sirvió para que en un momento dado, buscando al Señor, haciendo esto, el Señor nos permitiera llegar hasta una vulcanizadora y poder arreglar las dos llantas. Simple y sencillamente a la extra le faltaba nada más sellarlo, y así sucedió, pero no la podíamos usar. ¿Estamos aquí en esta mañana? Hay hermanas que les encanta, por ejemplo, hacer pues a lo mejor comida deliciosa para la familia. Quienes sepan cocinar así rico para la familia se esmeran, ¿verdad? Y de repente dicen: no, es que yo ya me sé hasta con los ojos cerrados hacer la receta. Y yo quiero decirle en esta mañana, muchas veces tenemos que aprender a pedirle la dirección a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces de repente se le vaya a olvidar algo y no le quede igual, y pues la gente diga: pues ya no es lo mismo, como ya no guisa mi mamá igual que cuando guisaba cuando estaba más joven, ¿verdad? En una ocasión nos invitaron a una comida y nos la invitaron bien salada, y la hermana decía: cómansela, está rica, y para ella ya se le había ido todo el sabor y ya no detectaba que tenía demasiada sal la comida, y pues ahora sí casi por compromiso, pues uno se comió su sopa de la hermana. Yo quiero que en esta mañana veamos lo importante que es entender por qué cuando nosotros buscamos la dirección de Dios y Dios nos da una dirección correcta, nosotros vamos a entender la bendición que tiene Dios para nuestra vida con respecto a esto. Ahora, el capítulo 22 del versículo 2 dice que Dios le dice a Abraham, dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Ahí hay una dirección que Dios le está dando a un hombre que ya es grande, mis hermanos. Ya por lo menos aquí Abraham ya tiene más de 120 años. Y él tiene un hijo joven, un hijo que ya sabe tomar decisiones. Pero en ese momento, una de las cosas que va a suceder tanto en la vida de Abraham le va a repercutir en la vida de Isaac. Y lo que deja marcado a Abraham, a Isaac le enseña a depender totalmente de Dios.
Y esto es lo que es el mensaje, el enfoque que tenemos para este mensaje. Cuando nosotros vemos a través de la vida de Abraham, cómo Dios lo fue llevando, lo fue conduciendo, la persona que más se dio cuenta de todo lo que, el resultado que tenía Dios a través de estar guiando a Abraham, fue Isaac, su hijo. Y yo quiero que en esta tarde este mensaje nos lleve a saber que en un momento dado Dios siempre tiene cosas grandes para nuestra vida, aunque a veces parezca que no, ¿sí? Aunque a veces parezca lo contrario, aunque muchas veces nosotros no entendamos que como que Dios no está consciente de lo que está haciendo y que lo que nosotros queremos hacer es mejor y a veces hasta le queremos ayudar a Dios. Y en esta tarde yo quiero que usted se dé cuenta de lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Recordemos que Abraham no podía tener hijos, su esposa Sara era estéril y durante 24 años habían buscado tener un hijo. Y en ese proceso de los 24 años, cuando no se le pide la dirección a Dios, hay un resultado muchas veces desfavorable. Y en la desesperación muchas veces nosotros vamos a encontrar con encontrarnos un atajo o querer dar una solución a lo que muchas veces estamos anhelando o queremos llegar. Por ejemplo, los muchachos en un momento dado pueden comprar un título, ¿verdad? Dicen, no, yo ya salí de la prepa, ya llevo 3 años queriendo hacer el examen de ingreso, no me quieren aceptar, entonces me voy por una manera más fácil y compro un título, ¿verdad? Y hay muchas personas que en un momento dado, yo conocí a una persona que decía que era doctor y compró su título, pues ya saben por dónde más o menos se lo imaginan, ¿verdad? De dónde se venden títulos. Por allá lo compró el hombre y decía que era doctor. Hasta que hubo otra persona que los desmintió y dijo, tú no eres doctor. Tú compraste tu título y ¿qué cree? Que eso se siente hasta más gacho. A veces uno tiene pena ajena, como dice uno, ¿verdad? Y cuando nosotros nos enteramos de esto, esta persona ya no sabía ni dónde esconderse. Y tuvo que llegar alguien para exhibirlo. Y muchas veces yo quiero decirte algo, mi hermano. En la vida, cuando entre más batallas, más aprendes de lo que Dios tiene para tu vida. Y muchas veces cuando nosotros vemos que las cosas no nos salen como quiera y que de repente tenemos tantas trabas, dale gracias a Dios de lo que Dios tiene para tu vida, porque Dios de seguro te va a enseñar cosas grandes y cosas maravillosas. ¿Seguimos aquí? Ahora, Abraham ve crecer a Isaac. Cuando nace Isaac, el hijo que tanto estaba anhelando, yo me imagino que en ese momento este hombre se pone tan contento, pues que hace una fiesta, ¿verdad? Invita a las personas que de repente dicen, pues son mis mejores amigos, quiero celebrar con ellos un acontecimiento que parecía que no se iba a cumplir. Y Isaac empieza a crecer, Isaac empieza a tener conocimiento, su padre le empieza a ser un pastor también, a tener algunas cosas, algunos negocios, pero en este proceso, ¿sí? Dios tiene un plan perfecto en la vida de cada ser humano. En la vida de Abraham, Dios lo había llevado a que él saliera de su tierra y de su parentela y lo iba a llevar a una tierra donde él no sabía qué hacer, pero siempre consciente de algo, ¿sí? Escuchando a la voz de Dios y dándole dirección a su vida a través de lo que Dios dice para cada uno de nosotros. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, la vida de Abraham y la vida de Isaac no es lo mismo, mis hermanos, porque en la vida de Abraham llega un momento dado en que el hombre pues tiene que enfrentarse a circunstancias de haber llevado consigo a un sobrino llamado Lot, y que después causó problemas porque dice la palabra del Señor, pastores de Lot y los pastores de Abraham se empezaron a pelear por las tierras, por el pasto. Y jamás pensó Abraham en un momento dado que un familiar le pudiera hacer algo y que estuviera en conflicto con él. Abraham, queriendo solucionar eso, dice la palabra del Señor, que entonces platicando con su sobrino Lot, lo subió a un montecito y le dijo, mira, si tú agarras para la izquierda, yo me voy para la derecha. Y si tú tomas la derecha, yo me voy para la izquierda. Le da a escoger. Abraham le da a escoger a su sobrino Lot. Y dice la palabra del Señor, y viendo Lot el valle donde estaban los pastos, dijo, mi tío no sabe qué hace. A veces la gente va a pensar que nosotros somos tontos.
pero Dios tiene un plan perfecto. ¿Está aquí, mis hermanos? Y dice la palabra del Señor que entonces Lot tomó la llanura de donde estaba Sodoma y Gomorra, que eran pastos verdes, y él se asentó en ese lugar y empezó a crecer. Y Abraham tomó para el desierto, aparentemente un lugar donde no había absolutamente nada, pero cuando Dios te da dirección a tu vida, Dios sabe que allí te va a bendecir grandemente. Y ese es el propósito de lo que nosotros tengamos que tener en cuenta en ese día. Cuando nosotros dejamos que Dios tome la dirección en nuestra vida, y en todas las decisiones que hagamos de nuestra vida, Dios toma la dirección, Dios nos va a llevar al lugar correcto. ¿Está aquí, mi hermano, en esta mañana? Ahora, cuando Abraham se establece en el vil desierto, dice la palabra del Señor que él abre 7 pozos. 7 pozos. Y póngame atención en esto, porque esto es bien importante para lo que después sucede en la vida de Isaac. Y estos 7 pozos tenían cada uno de ellos un nombre, pero había uno en especial que se llamaba Berseba. Y a través por ese pozo se le dio lugar a una región hasta el día de hoy, ¿sí?, donde se encuentra dentro de Israel, dentro de lo que es el país de Israel, un lugar llamado Berseba. Desde hace más de 3,500 años, Dios le dio una visión a un hombre, abrir un pozo, y a través de ese pozo Dios le iba a traer grandes cosas a la vida, tanto de Abraham como de Isaac. Y entonces dice la palabra del Señor que en ese tiempo Abraham se hizo un hombre poderoso, con 7 pozos en su vida cavados, y que en un momento dado, de repente, todo lo que parecía desierto empieza a florecer. ¿Por qué? Porque no es el lugar, es a donde Dios te lleva. Y en donde Dios te establezca, Dios te va a bendecir. A ver, otra vez, no es el lugar, es donde Dios te establece, ¿sí? Dios no es gringo. Dios tiene un plan perfecto. Y el país más bendecido de todo el mundo se llama México. Órale, ya despertaron. Otra vez, el país más bendecido de todo el mundo se llama México, ¿sí? Y es aquí donde el Señor no le importa si son verdes los billetes o son moraditos, ¿sí?, con un 5 y 2 ceros. Y algunos están diciendo, yo quiero el de 1 y 3 ceros, pastor. Pero el Señor te los puede dar cuando tú sabes tomar una dirección correcta en tu vida. Pero tienes que aprender a ser guiado por la voz de Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, pónganme atención en esto, mis hermanos, porque dice la palabra del Señor. Vámonos ahora a Génesis capítulo 12. Génesis 12, por favor. Gracias por el agua. ¿Ya lo tienen ahí? Pongan atención, por favor, en lo que vamos a leer del versículo 1, cómo empieza un diálogo entre Abraham y Dios. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, dice, a la tierra que te mostraré. ¿A la tierra que qué? A la tierra que te mostraré. Versículo 2 dice, y haré de ti una nación, ¿cómo? Grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás. ¿Y serás qué? Y serás bendición. ¿Ya se está dando cuenta de cómo es lo que Dios, cuando da dirección, qué es lo que hace de nosotros? ¿Qué es lo que hace Dios de nosotros? Personas de bendición. A donde quiera que nosotros podemos llegar, podemos ser personas de ¿qué? De bendición. Dice el versículo 3, bendeciré a todo el que te bendijere, y a todos los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No dice nada más los gringos. Canadá no dice eso. Dice Dios todas las familias de la tierra. ¿Sí? Nada más que creo que ahí a Dios se le, entre paréntesis, dijo más a México. 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo,
y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. La edad no es un impedimento para que Dios bendiga a la gente. Dios bendice no por la edad. Dios bendice por obediencia. La obediencia le agrada a Dios. Y cuando nosotros somos obedientes a lo que Dios nos dice, como Dios lo dice, entonces la bendición te va a empezar a seguir. No es necesario que tú estés diciendo en un momento dado, es que tengo que cantar bonito, tengo que estar en el grupo de danza, tengo que estar en el grupo de alabanza para que Dios... No, es algo que Dios quiere que en un momento dado, si tú tienes talento para la música, entra al grupo de la alabanza y dale lo que Dios te puso en tus manos para honrarlo a Él. Pero una de las cosas que Dios más busca son personas obedientes. ¿Sabe por qué? Porque una persona obediente sabe tomar dirección correcta en su vida. A ver, lo voy a explicar de esta forma. Usted ha sido una de las personas que de repente llegan y le dicen, oiga, ¿usted conoce dónde queda tal lado? Y a lo mejor cuando usted lo conoce dicen, yo lo conozco, ¿sí? ¿Y cómo puedo llegar? Y le dice a usted a la persona, mire, tiene que ir así, así, así. Si la persona no sabe obedecer indicaciones, al rato va a estar parándose por otro lado pidiendo ayuda a otra persona, porque no supo tomar dirección. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Sí. Pero cuando una persona sabe tomar dirección, dejarse dirigir, esa persona va a llegar al propósito correctamente. Esa persona no va a tener en un momento dado que seguir preguntando, oye Dios, ¿dónde me dijiste que me ibas a llevar? Si se da cuenta, Dios nunca le dice a dónde o el nombre del lugar donde lo va a llevar. Simple y sencillamente le dice, salte de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿A la tierra que qué? A la tierra que te mostraré. Y después Dios le dice a Abraham, y haré de ti, si tú me obedeces, yo voy a hacer de ti. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Es muy importante entender que si nosotros tomamos la dirección de Dios en nuestra vida, el Señor nos va a llevar a el lugar correcto de nuestra vida. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Cuántos lo creen esta mañana? Amén. Bueno, muy bien. Ahora yo quiero que abra el Salmo 32. Salmo 32, por favor. Vamos a ir leyendo varias cosas. Versículo del 1 al 8. Póngale mucha atención a este salmo, porque este salmo abre un panorama acerca de cómo una persona que aparentemente puede estar mal en su vida al principio, pero cuando deja todo en las manos de Dios, se rinde a Dios, Dios cambia su vida, le da un propósito a su vida. ¿Estamos aquí? Ahora escuche esto, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su ¿qué? Su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Sabe por qué muchas veces hay personas que pierden el propósito de vivir? ¿Por qué de repente empiezan a sentir dolores en los huesos? ¿Por qué de repente empiezan a sentir angustias? ¿Por qué todo el tiempo de repente hay gente que le dice a usted, hoy en este día, ¿cómo te sientes? Es que hoy traigo un dolor en el estómago. El doctor dice que es una úlcera. Pero ya me dio medicina, no te preocupes. Dentro de 2 meses le dice, oye, ¿cómo sigues? Es que mira, ahora me está doliendo las rodillas. Al caminar, nada más camino una cuadra, me empiezan a como que arder las rodillas. Hace 3 meses era la úlcera, ahora ya son las rodillas. Y lo encuentra tiempo después y dice, híjole, me está doliendo ahora los codos. A lo mejor porque es de Monterrey, ¿verdad? Pero empiezan con ese tipo de achaques en su vida. Y a cada momento usted ve que esa persona no avanza porque todo el tiempo está enfermo. ¿Y sabe por qué? Porque este salmo revela una de las causas
que muchas veces no queremos confrontar nuestra vida con esto. David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y su pecado, y no hay iniquidad en su vida. Pero dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Ahora, todo el tiempo nosotros nos vamos a equivocar, pero todo el tiempo hay un Dios que nos quiere escuchar y quiere que todo el tiempo nos acerquemos a Él confiadamente. El problema es que muchas veces dejamos pasar las cosas y esto crece a cada momento, y que cuando nosotros no le damos correctamente dirección a lo que Dios tiene en nuestra vida, entonces nosotros empezamos con achaques, ¿sí? Lo que revela este salmo es que hay gente que está enferma por lo que trae en su vida. Y esta persona en un momento dado no se da cuenta muchas veces dónde están las cosas de su vida. Yo quiero que entienda esto, mi hermano, porque el versículo 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad ¿de qué? De mi pecado. Versículo 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y este es un tiempo de gracia. El tiempo de gracia todavía es vigente, mi hermano, hasta que el Señor venga. La gracia es todos los días, mi hermano. La Biblia dice que la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Lo que Dios quiere es que usted se lo diga, se acerque a Él, porque Dios quiere bendecir la vida de una persona. Cuidado muchas veces con algo que muchas veces afecta nuestra vida. De esto, mi hermano, es que Dios ya lo sabe lo que hice anoche. Sí, Dios ya lo sabe. O sea, Dios no es tonto, Dios no es ciego. El problema es muchas veces no decirlo, no confesarlo, no declarárselo al Señor. Y cuando una persona no lo saca de su corazón, de su vida, empieza a ver lo que dice la palabra del Señor, una sequedad en su corazón, en su vida. Y David dice en esta parte, por tanto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Cánticos de qué? ¿Cánticos de qué? De liberación. O sea que hay cánticos que pueden convertirse en un cerco en nuestra vida. Sí, mi hermano, es lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta mañana? Pero ¿sabe a veces por qué mucha gente no lo puede cantar? Porque no le ha confesado a Dios lo que está en su vida. Hay gente que se ata a su vida, a su pasado, a la iniquidad. Yo recuerdo que cuando nos enseñaron acerca de lo que es la sanidad divina, el pastor, cuando en algunas ocasiones nos hizo ir al hospital, había un hermano en especial que decía, es que cántale al Señor. Dice, pero ¿por qué le tengo que cantar a Dios? Para que Dios te haga libre. Y la persona le costaba trabajo eso. En una ocasión tuvimos una experiencia con un hombre desahuciado. Y nos dijeron sus familiares, es que dicen los doctores que ya no hay nada que hacer, que ya no lo llevemos a nuestra casa para que ya muera. Le dijimos, sáquelo del hospital y vámonos al templo.
Y esa ocasión la familia firma todo, sale el hombre del hospital, lo cargamos, lo metemos a una van que teníamos y llegamos al templo, eran como las 11 de la mañana y nos pusimos a alabar a Dios. Y en el momento en que nos ponemos a alabar a Dios, ¿sí? Los que en un momento dado estaban en la cocina, todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se acercaron ese día tuvimos un culto a las 11 de la mañana por un hombre que estaba enfermo. Y ese hombre al principio no sabía, o sea, no podía cantar, pero era lógico, no sabía cómo hacerlo. Pero llegó el momento en que empezó a cantar. Y Dios sanó a este hombre. Y este hombre después se convirtió en un testimonio. Y empezó a ir a predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es lo que hace, mi hermano. Trae cánticos de liberación a nuestra vida. Y si nosotros lo aprendemos en esta mañana, dice después en el versículo 7: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Versículo 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sobre quién va a fijar los ojos el Señor? Pero tiene usted que dejar a Dios que le guíe su camino. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Cuántos lo creen esta mañana? Bueno, muy bien. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver en esta mañana es dejar que Dios guíe nuestras vidas. ¿Sigue aquí? Versículo capítulo 26 de Génesis, por favor. Génesis 26. Ahora, yo le dije que es muy importante que nosotros como padres entendamos este principio y aprenderlo a transmitir. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Ahora, dice la palabra del Señor que cuando nace Isaac, entonces en ese momento dice la palabra del Señor que Abraham tenía un estilo de vida en el que Dios ya le empieza a mostrar a través de lo que Dios tiene para lo que es su descendencia. Crece Isaac y llega un momento que el Señor le dice: entrégame a tu hijo, a tu único hijo. Capítulo 22, ya lo acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, mire, en ese tiempo, esa película que ya está atrás, se llama Su único hijo, se estrena esta semana. El día jueves se estrena, búsquelo en cartelera, todo es Cinépolis, ¿sí? Y esa película abre un panorama acerca de todo eso. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nosotros hemos luchado por conquistar algo y cuando lo logramos, de repente a veces el Señor llega a decirnos: mira, yo quiero darte algo mejor, pero entrégame lo que ahora tienes? Cuesta trabajo a veces escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero póngame atención en esto, mi hermano, ¿sí? Cuando Dios habla y lo dice en la forma como lo quiere y se hace como Él lo quiere, entonces Dios no es el beneficiado. El beneficiado es la persona que lo hace y cómo lo hace, porque eso cuenta mucho. Porque cuando van directo al monte Moriah, ¿sí? Dice la palabra del Señor que entonces Isaac se iba preguntando algo en el camino y dice: papá, tenemos el fuego, tenemos la madera para quemarla, tenemos el cuchillo, pero nos hace falta el cordero. Y Abraham se limita a contestarle nada más: Dios se proveerá. Fíjese, no dice Dios me va a proveer. ¿O sí dijo así? Dice Dios se proveerá. ¿Está aquí, mis hermanos? ¿Sí? Y entonces este muchacho carga sobre sí la madera para que él vaya a ser quemado. Su papá lleva el fuego y el cuchillo y llegan hasta la cima del monte. Lo ata de las manos y lo va a sacrificar.
Pero dice la palabra del Señor que entonces en Hebreos 11 que el ángel le dijo: no le hagas daño al muchacho. Yo pienso que en un momento dado Isaac, al ver a su padre que lo quiere matar, algo pasó por su cabeza, porque no era un niño, ya era un hombre. ¿Y qué es lo que en un momento dado ve este hombre? Cuando su padre allá abajo le dice: Dios se proveerá, y que de repente él va a ser muerto, que le van a enterrar un cuchillo y después lo van a quemar. Cuando de repente su padre se detiene y empiezan a escuchar detrás de ellos el bramido, o no sé cómo se diga, de un borrego. Y ahí estaba el borrego. No creo que Abraham se haya ido unos cuantos días antes que ellos, lo haya puesto, lo haya amarrado de los cuernos y aquí nos espera, porque vamos a llegar mi hijo y yo. No creo que eso pase. ¿Sí lo está entendiendo en esta mañana? Y quiero decirle esto, mi hermano, porque en esos tiempos tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien dice: es que déjate guiar por lo que Dios dice en su vida, y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Eso es muy cierto, mis hermanos. Hay una película, no sé si todavía la pasen, que se llama El Circo de la Fe. Ese hombre aparentemente era un hombre de milagros, pero ese hombre se ponía un apuntador y había una cabina en especial donde tenían varias cámaras que estaban dentro. Le decía, llamaba el Circo de la Fe porque era una carpa en Estados Unidos donde andaba por todo Estados Unidos supuestamente haciendo milagros de fe. Y llega el momento en que este hombre instalaba cámaras y siempre aparentaba tener un reloj Rolex en su mano, ¿sí? Y este hombre de repente le decía a la gente que estaba en las cámaras: ustedes díganme quién está llorando. Y entonces por el apuntador le decían: en la fila tal, y sí, la persona tal. Y dice: yo veo aquí una persona que está llorando por esto, por aquí. Y la gente empezaba a chillar más. Y así pasaba. Ay, es que Dios me está hablando. Y después este hombre decían: ahora tráiganle a Dios su mejor ofrenda. Ahora, ¿es malo traerle a Dios? No. Dios nos bendice en la manera en que nosotros también entregamos al Señor. Pero cuando el diablo quiere manipular, el diablo siempre va a ser descubierto, mi hermano. Y hay algo que yo quiero en esta tarde que usted entienda con respecto a esto. Hay mucha gente que en un momento dado nos puede decir: es que Dios me dijo, ¿sí? Isaac pudo haber visto a su papá con un cuchillo en la mano. Él ya estado acostado en la leña, arriba de unas piedras, y decir: ¿cómo que Dios le dice a mi papá que me mate? Pero ¿cómo es que Dios, cuando lo dice, es cierto? Porque Dios te va a respaldar y Dios siempre te va a estar guiando a una seguridad, mi hermano. Y esto cuesta muchas veces trabajo. Muchas veces el Señor nos habla de una forma, de otra forma. Por eso David lo dice en el versículo 8 de este salmo, dice: te enseñaré el camino por donde debes de caminar. Yo soy el que te lo tengo que decir. ¿Sí lo está entendiendo en esta tarde, mi hermano? Y entonces al final de cuentas nosotros nos damos cuenta que muchas veces la gente se deja guiar por la emoción. Y una cosa es que nosotros aprendamos a tener 100% una palabra que sea certera de parte de Dios. Ahora, ¿cómo es que se hace esto? Nosotros como padres tenemos que transmitirle a nuestros hijos lo que Dios nos da y cómo Dios lo da. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, Isaac con el tiempo aprendió a aplicar lo mismo que su papá lo vio, lo vivió y lo hizo, mi hermano. Y cuando Isaac se dio cuenta de que sí funciona, Dios lo bendice a Isaac. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Capítulo 26, perdón. Capítulo 26, versículo 1. ¿Ya lo tienen todos ahí? Ahora pongan atención cómo empieza
esta historia, esto que vamos a aprender. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue a Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Ponga atención, ya Abraham había muerto, pero ahora el que iba a dirigir a una nación, o el patriarca de una nación, está aquí en escena. Isaac. Ya está casado Isaac, pero tampoco tiene hijos. En un momento dado, Dios empieza a hacer que Isaac empiece a tomar el camino que también le enseña a Abraham su padre. Dice el versículo 2: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Se da cuenta? De que es lo mismo que le dice Dios a su padre Abraham en el capítulo 12: salte de tu tierra a la tierra que yo te diré. Ahora, hay algo que está sucediendo en este tiempo. ¿Qué? Hay hambre en la tierra, hay escasez en la tierra, y muchas veces las circunstancias nos hacen tomar decisiones a la ligera. Desesperación, siempre en la desesperación habrá confusión, mi hermano, y te vas a equivocar. Te vas a equivocar. ¿Sabe cuántas personas se casan por la desesperación de salirse de casa? De verdad, muchos. Es que ya no aguanto a mis papás. Es que mi papá es muy estricto. Es que mi mamá, hasta parece mi enemiga. Y tomamos decisiones equivocadas en la vida. Pero cuando nosotros le pedimos al Señor y escuchamos aprender, como Abraham le dice a su hijo Isaac: aprende a escuchar a Dios. Dios te va a dar dirección a tu vida. Siempre que tomes una dirección, consulta a Dios. Dios te va a decir dónde tienes que ir. ¿Sigue aquí? Vea lo importante que es en este momento lo que ya es Egipto para ese tiempo. Ya es una potencia Egipto. Porque años después va a aparecer un muchacho llamado José y va a llegar a Egipto. ¿Nieto de quién? Nieto de Isaac. Pero aquí hay un hombre que aprende de su papá a escuchar a Dios. A veces nosotros no sabemos ni lo que escuchan los hijos. Y a veces de repente los hijos están peor que el cuate porque lo están escuchando. Y el cuate ahí anda vestido con vestidos de mujer y le aplauden y todo eso. ¿Sigue aquí? La importancia de que nosotros como padres le enseñemos a nuestros hijos a escuchar a Dios. Versículo 3: y habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Lo mismo que Dios le da a una persona que sabe obedecer. Te bendeciré, te bendeciré. Aparentemente vas a llegar a un lugar como forastero, pero te voy a bendecir. Y la tierra donde vas a estar va a ser una tierra para ti y para tu familia. ¿Sigue aquí, mi hermano? 24: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones en la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Se repite o no se repite? ¿Dónde está el secreto? Déjate dar dirección a tu vida de parte de Dios. Dios, quiero poner un negocio. Así puedes decir: Dios, quiero poner un negocio. Y Dios te va a bendecir si es de Dios. Recuerdo que en una ocasión mi hijo
se acercó y me dijo: oye, pa, yo veo que ya en la universidad fuman mucho. ¿Crees que sea malo que yo les venda cigarros? Ay, es el hijo del pastor. Y le hice una pregunta a mi hijo. Le dije: la Biblia no dice que sea malo fumar, porque no está en la Biblia. ¿Usted encuentra eso en la Biblia? No dice, ¿verdad? Así que véndele lo que quieras. Nada. Le dije: no dice eso la palabra del Señor, hijo, ¿verdad? ¿Pero qué provoca el cigarro? Cáncer. Y ya empezó a decirme todo eso. Le dije: ¿tú crees que eso sea algo que Dios quiere para las personas? Dice: no. Le dije: entonces contéstate tú mismo, ¿es bueno vender cigarros? Dijo: no, no, pa. ¿Se da cuenta, mi hermano? Sí. A David no le da vergüenza decir que él vendió dulces en la universidad, y Dios lo bendecía. Bueno, lo sigue bendiciendo, ¿verdad? Pero muchas veces ese tipo de cosas nosotros tenemos que darnos cuenta de que cuando se toma la dirección de Dios, Dios honra a los que le honran. De verdad, mi hermano. Y lo entendió mi hijo. Y yo le di gracias a Dios porque se acercó a preguntarme, mi hijo, de eso. Entonces él buscó una dirección que se le diera a eso. ¿Y sabe por qué? Hace unos días hablábamos de un lugar donde nosotros fuimos a estudiar. Nos dieron clases ahí en el centro de la Ciudad de México. Atrás hay una calle que se llama Donceles, ¿sí? Y en esa calle había un edificio de 7 niveles y eran salones. Muchas veces ahí nos fueron a dar clases. Allí aprendí homilética. Pero hoy es un club swinger ese lugar. Es un lugar, un antro. El lugar donde un día le sirvió a Dios, una persona con mente retorcida lo convirtió en eso. Porque se apartó del temor de Dios. Y muchas veces nosotros decimos, aparentemente le va bien a la persona. Pero muchas veces sucede lo que le pasa a Elí. ¿Sabe cuándo volvió a levantarse una generación de sacerdotes de Elí? Jamás. Porque Dios se lo dijo a Elí a través de un profeta. Antes de Samuel, Dios le había dicho a Elí a través de otro profeta, le dijo: y Dios no volverá a levantar a ninguno de tus descendientes para que esté ofreciendo el holocausto al Señor. Y se vivió eso en la vida de Elí, mi hermano. Y esta persona no tiene ya descendencia. Hasta ahí se acabó. ¿Sabe cuál es lo triste de muchas veces de eso? Que pensar que tener éxito en la vida representa dinero, carro, viajes, estar en Acapulco, que estar buscando a Dios, mi hermano. Eso es cierto, mi hermano, y tenga cuidado con robarle a Dios lo que es de Dios. Abraham era una persona que le está enseñando a su hijo tener dirección, mi hermano, tomar una dirección en su vida, y le está diciendo claramente. Ahí se ve cómo Isaac lo aprendió de parte de Dios y él se dio cuenta de esto. Ahora vea lo que dice la palabra del Señor. Versículo 5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis ¿qué? Y mis leyes. Oyó Abraham, ¿qué cosa? Mi voz. ¿A dónde voy, Dios? A la tierra que te mostraré. ¿A Egipto descendemos, Señor? No, quédate en Gerar y habita ahí como forastero, pero yo te voy a bendecir. ¿Estamos aquí? Ahora vea lo que es esta historia. Vamos a leer versículo 6 al versículo 11. Dice: habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: es mi hermana,
porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. A veces puede haber inseguridad para hacer las cosas, mis hermanos. Pero si tú obedeces a Dios, Dios cambia esa inseguridad por seguridad. Y Dios lo hace todo correctamente. De repente Abraham ve que Rebeca es guapa. No se había dado cuenta el cuate. Isaac, perdón. ¿Quién sabe cómo estaría todo el tiempo, no? Pero así de repente entran a la ciudad y dicen: ay, eres guapa. Ni cuenta me había dado. Todo ayuda para bien a los que amamos a Dios, mis hermanos. A veces en esa inseguridad es porque a veces no sabemos cómo son las cosas en otro lugar. Pero eso no quiere decir que si tú haces lo que Dios dice en tu vida, mi hermano, ten de hecho que Dios te va a respaldar. ¿Por qué? Porque le pudieron haber quitado a su mujer, lo hubieran matado de seguro. Pero si Dios te dice allí es, mi hermano, y Dios va a responder por ti, tenlo por seguro. Yo quiero decirle algo en esta tarde a muchos de ustedes. Su jefe no fue el que les dio su trabajo, se los dio él. Y su jefe no es el que decide si ustedes se van, él es el que decide. Y cuando él decida y te tienes que ir a otro lado, es porque tiene algo mejor para tu vida. Así de seguro es el Señor. Y Dios le dijo: mira, tienes miedo porque ya se dieron cuenta que tu mujer es guapa, mano. Y yo me imagino que a veces le decían: ¿qué hubo, cuñado? ¿Cómo estás? ¿O no? Me imagino a este Isaac por dentro comiéndose de: ay, ¿para qué les dije? ¿Y ahora qué hago? Pero Dios va a tener todo siempre una respuesta, mi hermano. Tuvo que ser el mismo rey que se diera cuenta de cómo estaban las cosas, para que les dijera a todos los demás: nadie lo va a tocar, ni a él ni a su mujer, porque quien la toque va a morir. Dios te va a respaldar y Dios va a salir por ti. ¿Estamos aquí? ¿Sabe qué le causa esto a Isaac? Convertirse en la persona que Dios quiere. Capítulo 12 al 17. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado, los habían tapado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Ahora yo vuelvo a lo mismo, mi hermano. Cuando tú dejas que Dios te dé dirección, Dios no se equivoca. Y cuando a pesar de todo tengas todo en contra, Dios te va a respaldar. ¿Está aquí? Versículo 18 dice: y volvió a abrir Isaac
los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Eseg, que significa contención, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, que significa enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, lugares amplios o espaciosos. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. A veces, en la primera y muchas veces vas a tener mucha oposición, y en la segunda igual. Pero cuando se trata de que Dios te guíe, aparentemente te vas a encontrar con un pozo muy difícil de cavar. Escúchelo, esta historia tiene un final maravilloso, mi hermano. El pozo que después se encuentra es un pozo de 4 metros de diámetro, pero tenía 3 metros de pura piedra, mi hermano. Les costó trabajo abrir el tercer pozo, pero cuando lo abrieron, Dios los bendijo grandemente. Porque Abraham dijo: si este lugar nos costó, aquí es porque Dios nos va a bendecir. Si tu matrimonio te ha costado, no lo sueltes, porque Dios lo puede hacer de bendición. A veces hay que cavar sobre la piedra dura. Ya sabemos quién es. Pero darle martillazos en el nombre de Jesús hasta que se quebrante. Digan los hombres amén. Y cuesta trabajo muchas veces. A veces salen los hijos y de repente parecen como que quieren ser testarudos. Todo cuestionan. De repente aparece un momento en que dicen: oye, ¿por qué no hiciste eso? Ay, es que yo ya lo hice. ¿Cuándo? Hace un mes. ¿Así? Pero hay que estar picando, mis hermanos, porque esa es la bendición que tiene Dios para nuestras vidas. A lo mejor llegan tus mismas familias y te dicen: mira, tu hijo no tiene solución. Mira, tu hijo va a terminar mal. Mira, tu hijo va a terminar en la cárcel. El viernes estaba yo hablando en la noche con una persona que en la colonia lo conocían como el conejo, ya sabe por qué. Y así era el apodo que tenía. Y él, le habían hablado muchas veces de Cristo, y yo me acuerdo porque vivía a un lado del templo. Y muchas veces salió a echar bronca, y muchas veces insultó, y nunca quería nada con Dios. Y cuando se casa este hombre, su primer hijo se les estaba muriendo, lo tenían internado. Y Dios mandó a un hombre nada más en especial, a irle a predicar 2 días continuos. Se quedó en ese hospital este hombre 2 días, hablándole de Cristo, hasta que el Señor lo quebrantó y el niño empezó a responder al medicamento. Hasta ese día el hombre se despidió, se subió a su carro y se fue, y no lo volvieron a ver. Pero este hombre no quiso hacer caso de la palabra de Dios, y de todas maneras empezó a decir: eso la ciencia lo hizo, la medicina sanó a mi hijo. Y empezó una vida todavía peor de lo que tenía, y empezó a vender droga. Se convirtió en un distribuidor de droga, y aparentemente tenía una vida próspera. Pero en un de repente, cuando Dios tiene un propósito en tu vida y Dios ya sabe lo que tiene que hacer, Dios le va a dar un rumbo diferente.
porque ese día la persona que él le vendía la droga lo tuvo que entregar. Lo puso, como se dice. Y dice que él llegó bien contento a recoger su mercancía. Dice, y yo los vi que estaban afuera. Y todavía entré y le dije, oye, no voy a llevar nada porque están afuera. No te preocupes, ya hablé con ellos. Pero ese hablé ya con ellos es porque lo había entregado. Y terminó en la cárcel este hombre, con una sentencia. Y allí en la cárcel le empezaron a predicar otra vez de Cristo. Y este hombre decía, no, es que Dios me tiene aquí. A ver, si Dios existiera, ¿por qué me tiene aquí? Y de repente cayó enfermo. Y los pies se le convirtieron de tamal de pura agua, que le empezó a salir por la famosa gota, ácido úrico. Dice, lloraba yo de dolor todos los días, todas las noches. Y me tenían que tener una posición diferente y ya no me podía yo levantar del suelo. Hasta que empecé otra vez a escuchar a Dios, entrégale tu vida a Cristo. Él te puede levantar de esa situación. Y ese día, dice, yo me quebranté delante de Dios y dijo, es que yo soy así, te he hecho esto, no he creído en ti, me he burlado de ti, sanaste a mi hijo, seguí todavía en esto. Dice, no creo que tú puedas cambiar a una persona como yo. Pero si tú lo puedes hacer, Señor, sácame de aquí, pero sano, caminando me quiero ir. Y empezó a sanar. Y después, al mes de que sanó, llegaron y le dijeron, te puedes retirar. Ya no hay ningún cargo en tu contra. Y hoy le predica a Dios. Hoy predica la palabra del Señor. Porque solamente Dios hace ese tipo de cosas. Le da dirección a tu vida. Isaac llega el momento en que de repente parece que las cosas se ponen difíciles y le puede haber dicho, Dios, tú me dijiste que me viniera a Gerar, que me quedara aquí. Ya abrí un pozo y me lo quitaron. Abrí el otro y me lo quitaron. Y ahora nos está costando mucho trabajo. Hay gente que le puede decir, bueno, ¿por qué te caigo tan mal, Dios? ¿Cuál es el problema que tienes conmigo, Dios? Isaac había escuchado a un padre decir, Dios siempre cumple lo que compromete. Lo vivió en carne propia. Se dio cuenta de que sí es cierto, Dios provee. Cuando él estuvo a punto de ser matado por su propio padre, estaba ahí el cordero. Él vio como en un momento dado también en el tiempo de su padre hubo hambre y Dios lo sostuvo. Sabía Isaac lo que le había enseñado su padre Abraham. Padres, enseñemos a nuestros hijos a depender 100% de Dios. Dios es el que los va a ayudar, Dios es el que los va a bendecir. Nosotros nada más estamos muy limitados. Les podemos dar una carrera, les podemos comprar una casa si Dios nos lo permite, pero nadie garantiza que nuestros hijos puedan estar seguros. El único que sí lo hace es Él. Dios sí garantiza eso, mi hermano. Y a veces no nos cuesta trabajo. A veces esos pocitos de repente como que no quieren dar el agua, como que no quieren salir. Pero Dios no se equivoca, mi hermano. ¿Sigue aquí? Ahora vea lo que pasa después. Me quedé en el 25, ¿verdad? 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Sud amigo suyo, y Ficol capitán de su ejército, y les dijo, Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Escuche el versículo 28 y 29. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo,
que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Denle un fuerte aplauso al Señor. Déselo con ganas. Así es Dios, mi hermano. Así te pueden poner el nombre de bendito de Dios, bendito de Jehová. ¿Estás aquí, mi hermano? Versículo 30 y 31. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron por el uno por el otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, escucha esto, dice, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua. Y llamó Seba por esta causa, el nombre de aquella ciudad se llama Berseba hasta el día de hoy. Ahora, ¿tiene significado el Berseba? Sí, porque es donde Dios empezó a darle dirección a Abraham, a Isaac. Le voy a decir lo que es Berseba, mi hermano, con esto voy a ir terminando. Berseba es nombre dado a un pozo importante y a un poblado y distrito. Génesis 21:14, lo que leímos hace rato, y Génesis 26:33. En Josué capítulo 19 versículo 2 se menciona la ciudad de Berseba. La ciudad actual de Berseba se encuentra a unos 78 kilómetros al sur de Jerusalén y a medio camino entre el Mediterráneo y el Mar Muerto, y a unos 3 kilómetros al oeste del sitio original. Ahora escuche eso. Allí se hallan varios pozos. El mayor de ellos, este que se menciona al último, dice, tiene 4 metros de diámetro y 13 metros de profundidad. Para acabarlo hubo que cortar más de 5 metros de roca sólida. Y el significado del nombre que se da en Génesis 21:31 se llama Pozo de 7 o Pozo del Juramento. Los patriarcas estuvieron muy asociados en este lugar. Allí vivió Abraham por algún tiempo. Génesis 22:19 dice, de allí salió para ir a sacrificar a Isaac. Este último vivía allí cuando Jacob salió para ir a Mesopotamia. Vean estos dos eventos. Génesis 28:10. Jacob se detuvo allí en su viaje a Egipto cuando iba en busca de José, ya siendo un viejito. En la partición, Berseba le correspondió a Simeón, y pasó después a ser posesión de Judá. Josué 19:2. En Amós 5:5 y 8:14 se indica que el lugar se convirtió en el centro de indeseables actividades religiosas. En tiempos de Nehemías se rehabilitó. Quiero nada más mencionarle los tres: de Abraham, de Isaac y de Jacob, los tres patriarcas principales de la nación de Israel. Abraham en Berseba escuchó a Dios cuando le dijo: entrégame a tu hijo, entrégamelo. Y con el tiempo Isaac le enseñó a dos muchachos que nacieron en su casa, dos gemelos, y uno de ellos entendió lo que Dios tenía para su vida. Y le dijo ahí en Berseba a su hijo Jacob: ¿sabes qué? Tu hermano te quiere matar. Vete a la tierra de tu tío, a la tierra de Harán. Con el tiempo Jacob regresa y se establece en la llanura, no en Berseba. Pero cuando viene el tiempo del hambre, y dice la palabra del Señor que ya José estaba en Egipto, y que después le pregunta a José a sus hermanos: ¿vive mi padre? Y ellos le dijeron: sí, todavía vive tu papá, vive nuestro padre. Y dice la palabra del Señor, y envió José por su padre Jacob.
Y cuando venía Jacob, ya siendo un viejito ciego, les dice a sus hijos: hagan un alto en Berseba, porque sé lo que significa ese lugar, sé lo que costó ese lugar. Y dice la palabra del Señor, y en ese lugar Jacob levantó un altar a Dios antes de llegar a Egipto, antes de llegar con José. ¿Sabe? Muchas veces nosotros no entendemos por qué el Señor nos ha detenido que decir: no te salgas de Berseba, ve a Berseba. Berseba es la dirección muchas veces de la que te quiero dar. Pero muchas veces nos vamos a encontrar con los conflictos de los filisteos, de que el pozo cuesta trabajo abrirlo, de que a veces nuestra vida está teniendo tantos problemas que renunciamos a ese lugar. Isaac no renunció, mi hermano, a pesar de lo que estaba sucediendo en su vida. No renunció, a pesar de que él estuvo expuesto a morir por causa de Rebeca. No renunció, a pesar de que a uno de sus hijos, su propio hermano, lo amenazó de muerte. No renunció. Y con el tiempo, antes de llegar a Egipto, este anciano le decía a sus hijos: este lugar significa mucho. Hoy ese Berseba puede ser el lugar que ha costado mucho trabajo, y que tú puedas decir: Señor, a veces la lucha ha sido muy, muy densa, Señor, pero acuérdate que la fe se prueba con fuego, mi hermano. Eso es lo que muchas veces tenemos que darnos cuenta de esto, que a veces no vamos a poder entender o comprender por qué estamos en medio de una situación difícil. Pero si Dios te dijo: quédate en Gerar, porque ahí va a ser tu Berseba, Dios te va a bendecir de una forma maravillosa. Póngase de pie en esta tarde, mi hermano. Cuando yo le decía al Señor que me diera un título para esa prédica, y que el Señor me decía: haciendo todo bajo la dirección de Dios, el Señor me habló acerca de cosas que yo tomé como decisiones en mi vida que hice mal, por no consultar a Dios, por no pedir dirección de Dios, por a veces nosotros brincar todo lo que Dios nos dice en su palabra. Hace unos días yo les platicaba a mis hijos la importancia de incluso de decirle: Señor, ¿con quién me puedo yo casar? Y les contaba mi historia, que antes de casarme con mi esposa, yo estaba por casarme con otra persona. Y yo decía que la amaba y nos llevábamos bien, y aparentemente todo marchaba bien. Pero a veces uno dice: las suegras, ¿verdad? A veces la suegra va a ser el lugar de la Berseba. Cuando yo se la presenté a mi mamá le hizo una cara que dije: órale. Y yo me molesté ese día con mi mamá. Era el cumpleaños de una de mis sobrinas, la China. Cumplía 2 años mi sobrina, el día que yo llegué con ella y se la presenté a mi mamá. Y me molestó la actitud de mi mamá. Pero muchas veces Dios va a hacer ese tipo de las cosas que Dios pone para no inquietarnos y decir: no es correcto. Con el paso del tiempo, Dios me fue llevando a abrir los ojos. Y recuerdo que en una ocasión salí bien temprano de trabajar. Yo siempre salía entre 8 de la noche y 9 de la noche de mi trabajo. Y esa ocasión salí como a las 3 de la tarde, y yo trabajaba como a 10 cuadras de la casa de esta persona. Le dije: le voy a caer por sorpresa. ¿A quién no le gusta caer por sorpresa? Y llegué, y hasta la calle se oían unos gritos adentro de una casa. Se estaban bendiciendo de una forma muy especial. Se la estaban hasta mentando. Y cuando me acerqué, la mamá y ella se estaban diciendo
palabras muy ofensivas. Y recuerdo que ella dijo: a mí me da vergüenza que tú seas mi madre. Y recuerdo que ese día me di la vuelta, me salí, me fui a caminar y yo le decía: Señor, tú haz las cosas, Padre, porque y ahora es porque yo le demuestro a mi mamá que sí va a cambiar. Y me iba yo a casar. Y Dios un día me tuvo que abrir los ojos acerca de esto. Pero le tuve que decir al Señor. Fui a buscar a un amigo pastor, le dije: Señor, está pasando esto. Y el pastor dijo: eso es preocupante, porque si esto está pasando dentro de un hogar, a ti te esperan cosas peores todavía. Y busqué una dirección y empecé a hacer caso. Y recuerdo que cómo cuesta trabajo ayunar, y esa ocasión el pastor me dijo: vamos a ayunar, ¿qué te parece? Fíjese nada más hasta dónde puede llegar cuando alguien te puede ayudar. Vamos a ayunar, si yo voy a ayunar contigo. ¿Te parece bien un ayuno de 48 horas? Y me le quedo viendo diciendo: 12 por lo menos, ¿no? Bueno, está bien, me dice: 24 horas, vamos a ayunar. Pero lo que Dios te diga, David, eso lo vas a hacer. Y le dije al pastor: sí, pastor. Nos pusimos a orar, dejamos todo en las manos de Dios. Y después el pastor me dijo: mira, creo que lo que te voy a decir no te va a gustar, a lo mejor, pero a mí me mostró el Señor que no te conviene, que no es para ti esa persona. Y yo también decía: pues me voy de este lugar. Yo quería dejar ese lugar, pero tuve que obedecer a Dios. Tuve que dejar que Dios me hablara. Tuve que dejar que Dios me diera dirección. Y lo que Dios hace muchas veces es que te lleva al lugar de Gerar, donde está el Berseba que vas a abrir. Y en ese lugar Dios no se va a equivocar. Ahora yo quiero decirle algo. Nuestro matrimonio ha sido de luchas, pero hemos conquistado muchas cosas juntos. Hemos sido bendecidos juntos, mi esposa y yo. Hemos sufrido, mi esposa y yo. Pero hoy yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque corremos hacia una dirección. Nadie jala para lados diferentes. Corremos hacia una dirección. Y Dios no se equivoca, mis hermanos. Un día, una muchacha, una hermana más bien, ya no es muchacha, bueno, sí es muchacha, ¿verdad? Nada más la llevo 2 años, me dijo: pastor, quiero pedirle oración por mi esposo, lo acaban de atropellar, está en coma. Conozco a su esposo. Y esta ocasión me decía: ayúdeme a orar. Dije: vamos a confiar en el Señor. Empezamos a orar por Israel. Tenía un trancazo, su hueso se había sumido hacia adentro. No le daban esperanzas. Le dijimos: Dios va a sorprender, Gaby. Dios va a sorprender. Y entonces empezamos a orar. Y a los 3 días el hombre salió del coma. Los doctores estaban sorprendidos, porque no se puede quitar una inflamación tan rápido. Pero él empezó a responder. Y después de esas cosas me dijo: gracias por la oración. Y me dijo: oye, mira, yo te quiero decir algo. Me dijo: mira, ahora ya que yo vea las fotos de tu esposa, de tus hijos, le doy gracias a Dios porque te casaste con esta mujer. Dice: porque mi tía hoy es bruja, se dedica a la brujería. Dios muchas veces no se equivoca, mi hermano. Y Dios tiene un propósito muy grande. Y Dios así lo hace, mi hermano. A veces no lo entendemos. A veces nos queremos aferrar. Pero Dios le dijo a Isaac: no te muevas de Gerar, porque este lugar yo te voy a bendecir. Y cuando llegó el rey de los filisteos, lo llamó bendito de Jehová. Cierra tus ojos un momento en esa tarde.
yo quiero decirte en esta tarde, muchas veces vamos a luchar por ese Berseba, por ese pozo. Lo vamos a defender, mi hermano. Si tienes hijos que están metidos en alguna dificultad, en algún problema, tómalo ahorita en esta tarde en el nombre de Jesús. Llámalo por su nombre y dile: en el nombre de Cristo, un día yo te voy a ver rendido a los pies de Cristo. Y hoy en este día, en el nombre de Jesús, no me muevo de donde Dios ya me plantó. No me muevo del lugar donde Dios me tiene, porque yo voy a seguir la dirección de Dios. Y en el nombre de Cristo, pase lo que pase en esta tarde, en el nombre de Jesús, yo sé que Dios tiene cosas grandes y cosas maravillosas. Y si hay algo con lo que ya no puedes, entrégaselo al Señor en esta tarde. Y si hay algo que en un momento dado te quiere hacer tomar una mala decisión en tu vida, entrégasela en este momento al Señor. Si hay algo en un momento dado que te está deteniendo a escuchar la voz de Dios, entrégaselo al Señor. Pero vamos, abre tu corazón en esta tarde. Deja que el Señor empiece a obrar en esta tarde, porque yo estoy bien seguro, mi hermano, en esta tarde, que Dios nunca se equivoca. Y donde Dios te lo indique es el lugar correcto, donde Dios te está bendiciendo, donde Dios está abriendo cosas grandes, donde Dios está hablando a tu vida. Así que en esta tarde, dile al Señor en esta tarde: Señor, gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Siga orando. Despedimos la transmisión. Dios les bendiga a todos los que nos ven en la transmisión. Véanos de lunes a viernes 6 de la tarde. Predican jóvenes con un mensaje excepcional para su vida. Dios les bendiga a todos.